Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a ESEP Online, un esfuerzo de la Sociedad Científica de Ergonomía y Psicosociología del Perú para poder desarrollar, ampliar, revisar y poder compartir con ustedes información relacionada a seguridad en el trabajo. Focalizamos el tema de ergonomía como eje y representación de la sociedad a nivel nacional y a nivel mundial, pero queremos brindarles más allá que estos, los temas relacionados a investigación, pero también contemplar el tema legal, que creo que es algo importante que surge a razón de la variedad tan grande que hemos tenido sobre el tema de la pandemia de COVID-19, razón por la cual, y justamente como les mencioné, si es que me iban consultas, podríamos nosotros brindar temas que les sean de más relevancia. Y la mayoría de preguntas ha estado priorizando grandemente el tema de ampliar información sobre la resolución ministerial 675 de este año en razón de los cambios del plan de vigilancia y control de COVID-19 en el Perú. Entonces, en razón de eso, hemos creído conveniente ampliar esta información según lo que han necesitado y vamos de frente al tema a tratar dentro de este mismo proceso. La última sesión, una de las sesiones que tuvimos, conversamos sobre justamente avances, cambios de normativa, y lo que vamos a hacer ahora va a ser ver las recomendaciones nacionales actualizadas según la misma normativa. Vamos a analizarlas, no solo leerlas, porque creo que todos han tenido acceso a este documento legal, la RM675 del año 2022, pero ahora vamos a analizar cada punto, cómo es que se traduce operativamente para los profesionales de la seguridad y salud ocupacional que están tratando este tema a nivel nacional. Entonces, para la gestión, para que puedan tener esto como un alcance, en el punto 5.1.1 dice aislamiento en el ámbito comunitario. Importante considerar, si es verdad, como bien mencionamos, el cambio estaba ocurriendo desde los 14 días que se daba inicialmente hasta un tiempo de 7 a 10 días. ¿De qué depende el lapso de 7 a 10 días? Y esto fue muy consultado, del estado de salud de la persona. Es decir, el médico tratante debe determinar si es suficiente 7 días o requiere 8, 9 o 10 días en relación a su periodo de aislamiento. Es decir, los cuadros severos suelen tener más días de contagio. Acá el tema clave es contagio. Los cuadros más leves o asintomáticos tienen menor tiempo de contagio. En el mejor de los casos son 7 días, en el peor de los casos 10 días, hablando exclusivamente sobre el periodo de contagio, es decir, el alta epidemiológica. Eso lo tiene que tener claro. ¿Pueden continuar más días por el tema del manejo médico? Sí, podría ser. Son dos situaciones diferentes. El que ya no contagie al resto de personas es la primera, alta epidemiológica, y el cuadro clínico de la persona, alta médica propiamente, que puede variar, incluso ya han visto ustedes en los cuadros post-COVID. El cuadro médico no siempre inhabilita al que pueda trabajar, a veces son simplemente molestias, no contagias, recuerden, molestias, y que la persona puede reactivarse en algún grado sobre la actividad que desarrolla. ¿Quién decide esto? Para el tema de la alta médica, el médico tratante, que puede ser un médico particular o en algunos casos también resulta que es el mismo médico ocupacional, pero quiero que aclaren que el manejo del paciente, de la persona que ha tenido COVID, paciente, es el médico tratante. Define a ese médico tratante el médico que gestiona el diagnóstico, tratamiento y vigilancia propiamente. Adicional a eso, aclaro, puede ser el mismo médico, pero adicional a eso, el médico ocupacional también genera la vigilancia de los pacientes que tienen COVID, de forma interdiaria, diaria, como lo tengan gestionado. Entonces, pero no necesariamente es el médico tratante como tal. Cuando uno tiene un caso de COVID, justo en la razón también de una consulta, un caso de COVID, lo deriva a su EPS, MINSA, salud, médico particular, cual sea el flujograma establecido, para que lo traten como corresponde, en un establecimiento de salud, con una evaluación clínica y todo lo adicional que corresponde a un lugar categorizado. Entonces, el médico profesional adicionalmente hace la vigilancia de esta persona. Es interesante que he encontrado respuestas de médicos tratantes donde están diagnosticando, escuchen esto, diagnosticando la condición de infección por SARS-CoV-2 y están indicando al trabajador que el médico de su empresa le dé el descanso médico. Es un desconocimiento total del acto médico y un desconocimiento total de la normativa legal. Hay que estar muy claros que
si se establece el diagnóstico de COVID, el médico tratante le da el descanso médico y registra también el seguimiento en el SISCOVID de la persona. No es viable, no es correcto que un profesional de la salud que tiene el caso tratándolo, por no registrar documentación en SISCOVID, traslade la situación. Con el concepto de médico ocupacional, creo que se ha transgiversado mucho en las funciones del mismo y creo que vamos a tener que conversar sobre eso en el futuro. Entonces, para estar claros, el periodo ha pasado de 14 a un rango de 7 a 10 días, depende del estado de salud de la persona y lo decide el médico tratante, quien da el descanso médico, y en caso, obviamente para el tema ocupacional, en caso que no se tenga, sí, el médico ocupacional tiene la potestad actualmente también de poder brindar un descanso médico. La derivación de que otra persona dé el descanso médico no deriva responsabilidad al médico tratante, por si acaso, eso también hay que explicarlo, hay que trabajar según el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico. Ese es un punto que había que razonarlo. Y acá hay un tema más interesante porque nos hablan sobre la Resolución Ministerial 834/2021 y modificatorias. ¿Qué pasa? Anteriormente, cada vez cambiaba la norma del Ministerio de Salud, volvimos a cambiar la forma de manejo. Entonces, acá te están aclarando, manejemos este tiempo, pero también nos ajustamos a las actualizaciones de cómo maneja los casos de COVID el Ministerio. Y listo, se maneja en forma actualizada porque la norma va actualizándose. Entonces recuerda que este es un alta epidemiológica y el alta médica, la del médico tratante, que en algunos casos podría ser también el médico personal, dependiendo del caso, ¿correcto? Y fuera de eso, en un segundo punto, estoy tomando los puntos específicamente de los cambios, lo grueso de los cambios en realidad, porque recuerden que antes eran 14 días, era innecesario probablemente, o quizás en su momento fue necesario, ha evolucionado el tema del manejo de los casos de COVID. En el punto 5.1.34, reincorporación al trabajo. Y acá hay un tema que fue mucho más grueso, porque anteriormente se hablaba de profesional del servicio del seguro de trabajo. Entonces, está el alta por el médico tratante, que entiendo que era correcto, y se mantiene igual, alta por médico tratante. Pero anteriormente hablaba, y el profesional del servicio de seguro de trabajo, que determina la aptitud. Ahora se aclara, el cual debe ser revisado. Miren, está dado de alta por el médico tratante y el profesional de salud ocupacional de la organización. Ahí está el médico del servicio, porque el profesional de salud ocupacional, quien hace la vigilancia de salud ocupacional, pertenece a un servicio de seguridad del trabajo. Si no existe el servicio, no hay problema, pero sigue siendo el médico de la vigilancia y salud ocupacional de la organización quien revisa lo que determinó el médico tratante, revisa la información para saber, obviamente, si este trabajador puede regresar, en qué actividades puede reincorporarse, o si tenemos que dar alguna restricción, de repente porque maneja todavía un cuadro post-COVID o algo similar. Entonces, primero es el alta del médico tratante, y nuevamente lo recalca para los amigos que están delegando esa función de dar descansos médicos porque no quieren registrarlo. Está mal, debo decirlo públicamente porque se genera un conflicto. El trabajador llega indicando, me ha indicado que el médico de mi empresa debe darme descanso médico. No, es el médico que te trata el diagnóstico, que diagnostica, que da el tratamiento, que hace el seguimiento. Ese es el proceso que se debe realizar. Bien, por el médico del servicio de trabajo, quien revisa la información y, ojo, en ese momento de revisar, puede indicar que esta persona todavía no se encuentra en condiciones para reincorporarse, no porque contagie, aclaro, sino porque su condición de salud todavía no le permite estar, se ahoga muy rápido, tiene una disnea, sensación de falta de aire, y por eso requerimos que esté todavía algunos días con restricción, o en algunos casos, que llegan a haber pocos en realidad, que aún no podía iniciar actividad laboral por el nivel de malestar que tenía en razón de la fuerza muscular, que era muy baja. Entonces, acá estamos aclarando lo que es el médico tratante y lo que es el médico ocupacional. Existe en la disposición 6.1, ojo, en el 6.1 dice, los empleadores deberán realizar un ambiente seguro de trabajo, y acá viene otro término que comenzó también a manejarse de muchas formas, pero quiero que entiendan que anteriormente se manejaba como dosis completa. Primera dosis, segunda dosis y dosis de refuerzo. Esa era la dosis completa para lo que era el trabajador, para que pueda iniciar actividades laborales. Hoy en día, esto cambió. Los empleadores deben garantizar un ambiente seguro de trabajo, verificando que de preferencia
Legalmente, no voy a negar, y para cualquier infectólogo que igualmente esté escuchando, no negamos que el tema de la vacunación es esencial para romper este circuito de contagios, esta forma tan grande que se dio de acuerdo a las variaciones que tuvimos con diferentes variantes del SARS-CoV-2. Sin embargo, legalmente hablando, ahora hablan de preferencia, que de preferencia todos los empleados estén debidamente vacunados. De preferencia, legalmente hablando, quiero aclarar, no estoy hablando en este momento como médico, sino como auditor dentro del proceso, es que no genera la obligación. Pero un momento, tampoco es que no tengo vacunas y voy a trabajar sin problema. No, ahora el médico, si es trabajo también para el médico ocupacional, tiene que analizar el puesto de trabajo de esta persona para determinar el nivel de riesgo de la persona si es que éste no estuviera vacunado, o si estuviera vacunado con una dosis, que sabemos que es un nivel muy bajo de protección, o si está vacunado con 2 o 3 dosis en el proceso, para establecerlo. Si me preguntan, como lo mencionaron, estoy tratando de responder las preguntas que nos enviaron a lo largo del mes pasado, mes y medio, en realidad, en razón de el tema, es que si yo tengo una persona que está en un puesto de trabajo, que no tiene contacto con otras personas, que está aislado técnicamente, que asumió que no tiene riesgo de contagio significativo en el transporte, tiene todas las medidas de seguridad, tenemos todo controlado en la organización. Sí, en realidad una persona sin vacunación completa podría hacer la actividad laboral, sí, actualmente sin ningún problema. El no estar vacunado no es una obligación de que se genere el trabajo remoto o no ingresa al trabajo, no. Hoy en día se tiene que evaluar cada caso para determinar justamente que la persona pueda ingresar a actividad laboral. Simplemente es cuestión de analizarlo para ver si hay que tener alguna medida adicional o restricción de actividad, o si podría haber algún caso que quizás no pueda por su condición de salud tan vulnerable, que es otro punto también que consideramos. De igual forma, el 6.1, en disposiciones preliminares, en el punto D, esto que está acá es similar. Por eso no lo sombré, es similar a lo que estuvo en la resolución ministerial 1275 del año 2021, también del MINSA. ¿Cuál es la diferencia con este punto? Es que si se dan cuenta, acá seguimos hablando y sigue la obligación de que establezcas un plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo, con ese nombre. Y también sigue la obligación de que esto sea revisado y aprobado en 48 horas. Aprobación en un plazo máximo de 48 horas. Preguntas que normalmente surgen. Pero, o sea, entonces, ¿por qué lo hace el comité si va a aprobar de todas maneras que sea automático? Es que en teoría el comité, y esto es estratégico, tienen que brindarle la información a ustedes, el plan, para que lo revise previamente y obviamente hasta 48 horas. Si tienen alguna duda, les parece, porque conocen del tema en la mayoría de casos, y tienen alguna duda o algo en relación al tema, se reúnen con el médico ocupacional, quien les explica los puntos, ven si es necesario algún cambio, se hace el cambio in situ y emiten justamente su aprobación. Esto no requiere una intervención mayor. No digo que sea una aprobación automática. El comité ha sido, recuerden que una de las capacitaciones específicas que tiene el Comité de Seguridad del Trabajo es en relación justamente a sus funciones para poder aprobar documentos, conocer el sistema de gestión, análisis de riesgos, investigación de eventos, etc. Pues en este caso es lo mismo. Entonces yo sugiero, solo es una sugerencia, que ser el encargado de salud de la organización de salud ocupacional presente el documento al comité y luego de presentar el documento al comité, exponer, cubrir las dudas, todo lo necesario, deje el documento. Después de haberlo explicado, no esperar. Así en tiempo real pueden cubrir las dudas de estas personas y después de eso desarrollar obviamente los cambios en caso que sean necesarios, cambios que sean coherentes, obviamente, porque pueden haber dudas. No se trata, recuerden que el comité ayuda a que se maneje el sistema de gestión, pero existen documentos técnicos. Los documentos técnicos, el ingeniero los elabora, el médico los elabora, el enfermero ocupacional los elabora, el psicólogo los elabora, el ergónomo los elabora, el toxicólogo los elabora. Hay muchos profesionales, el higienista los elabora, hay muchos profesionales. Un documento técnico, si va a ser observado en relación a un punto, tiene que ser también con criterio técnico. No puede aparecer, me parece, preferimos. No, tiene que haber un sustento técnico real o legal, que también puede existir. Entonces, tienen 48 horas para aprobar el documento, más que todo después de haberlo revisado y haber cubierto las dudas respectivas y en caso de ser necesario, los cambios que apliquen. Algo que no puede ocurrir es que se comiencen a cortar pedazos
del plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en razón de que no quieren realizar alguna actividad. Esto debo decirlo porque en auditoría se ha visto. El plan es correcto, pero le faltan varios puntos de la norma. Como por ejemplo, no incluir en el aislamiento un caso sospechoso de COVID-19. Un tema serio, porque al no registrarlo, por parte del área de salud, al no registrarlo, se entendería como una mala asesoría y estaría en un incumplimiento legal de la normativa. Entonces, acá lo que se retiró fue justamente después de esto, la parte que está bajito en rojo, es porque se retiró un pedazo que tenía que ver específicamente con el registro del plan a través del Censopas, como parte del proceso. Hoy en día igual tienes que crear tu plan, tienes que elaborarlo, tenerlo todo estructurado, ¿ok? Y ya el registro de SOPAS ya no es necesario, en realidad. Había mucha documentación relacionada, pero igual se sigue desarrollando el plan, ¿ah? ¿Ok? Eso no tengan duda. Este otro punto habla sobre disposiciones para el regreso al trabajo. Y en las disposiciones para el regreso al trabajo, algo que se marcó inicialmente es que se retiraron ciertas obligaciones. Recuerden que arriba ya mencionamos sobre el tema de la vacunación. Justo en este punto que habla, se establece el proceso de regreso al trabajo de aquellos trabajadores que estuvieron en aislamiento social obligatorio, la mayoría, que no son actualmente casos sospechosos ni confirmados de COVID, que no son. Si son casos sospechosos, sospechoso o confirmado de COVID, no puede regresar al trabajo aún, hasta que pase su periodo de aislamiento, que ya te avisaron arriba de 7 a 10 días. ¿Se dan cuenta? Esto está mencionado muchas veces. Así que retirarlo del plan no es algo coherente o lógico. Bueno, este proceso que dice que ni sospechoso ni confirmado, bajo los siguientes criterios, antes hablaban específicamente del desarrollo del trabajador que tenga la vacunación completa. Ya no es necesario. Ya te están aclarando que no es necesario para el tema del regreso al trabajo. Perdón, disculpe. Entonces, luego de eso, comenzó ya a establecerse unos pequeños cambios, no, agregados en realidad dentro del proceso, por el cual establece los criterios en los cuales te vas a basar para poder determinar si la persona va a regresar. Y mira, esto es para los médicos funcionales y los ingenieros e higienistas. Los criterios que se están manejando es qué tarea desarrolla la persona, el distanciamiento que mantienen las personas, el nivel de ventilación de las áreas que va amarrado al manejo del CO2 de las mismas y la jornada laboral. Que puede implicar una jornada laboral, puede implicar que estén, si es tiempo completo, que además coman en el lugar de trabajo, los espacios que se tienen, etcétera. Porque anteriormente, recuerden, con este mismo manejo de todo lo que se desarrollaba, algo que era importante es el aforo. Ya sabemos que el aforo ha quedado relegado por estas variables, que es básicamente el tema de ventilación en la que la tarea siempre fue la misma, jornada laboral también fue la misma. Pero el tema del aforo relegado, es más importante en este momento considerar el tema de ventilación para reducir la probabilidad de contagio. Y la ventilación iba de la mano con la medición de CO2. Aclaro, que también hubo una consulta. No, el nivel de CO2 no va a determinar si te contagias o no, pero existe relación en entender que si el nivel de CO2 se incrementa en más de 400 partículas por millón dentro de un área, el 1% del aire está siendo reutilizado, está volviendo a ser respirado por las personas. Por eso es que debe ser medido antes, cuando no existe ninguna persona en el ambiente, en el área de trabajo, en cada lugar que tú tengas cerrado. Si tiene una buena ventilación, no es necesario. Tiene un ventanal, una puerta, no es necesario. Pero los lugares, y esa fue otra pregunta que hicieron, es para lugares que no tienen buena ventilación, que no tienen ventilación natural ni artificial, o de repente solo es artificial, o de repente sí existe ventilación natural, pero es pequeño el espacio de ventilación. Entonces tenemos que hacer una medición antes y luego cuando estén las personas que van a utilizar esa área. Pero no se sobrecarga, simplemente si en esta área van a trabajar 8 personas, pues entonces cuando estén las 8 personas hacemos la medición para saber cuánto varió entre el momento 1 y el momento 2. Esa es la idea. Obviamente después de dejar a las personas trabajando varias horas y hacemos la medición. Esa es la idea de este cotejo. Entonces, consideren tarea, distanciamiento, ventilación y jornada laboral. Ese es otro punto también importante en las disposiciones para el regreso al trabajo. Regreso como tal, ¿no? Es decir, cuando no has tenido COVID, el término es regreso al trabajo. El otro punto
Bueno, debo decir que también se retiraron unos puntos sobre el tema de alto, muy alto riesgo. Recuerdan que hablaban sobre el tema de que la persona debía retornar al trabajo, pero tener unos 30 días en un trabajo semipresencial, con al 50% de actividad. No, ya esto ya no se estaba, ya no se está considerando, porque se revaluaba al mes, se revaluaba después en esa situación, se revaluaba al mes si todo estaba controlado para que pueda continuar. No, ahora el médico ocupacional decide para que el trabajador se reincorpore. Si el médico determina restricciones, bien. Si el médico determina trabajo completo, bien. Porque está usando los criterios de salud de la persona. Datos de salud de la persona, datos que se tomaron en tu examen médico ocupacional, si es que lo tuviste en su momento según corresponde, según la normativa. Entonces hay un tema que hay que tener mucho cuidado. O sea, existen datos de salud, pero me dicen, pero hace muchos años, eso fue otra pregunta que realizaron, hace muchos años que no realizamos, sinceramente, doctor, hace tiempo que no realizamos examen médico ocupacional. Claro, pero eso no eximía de que consultes al trabajador, usted tenía diabetes, ha hecho su control con su médico tratante, está tomando su medicación, usted tenía asma, y así vamos controlando cada situación. Comenzamos a pedir información para poder tomar decisiones. No era ojo cerrado que yo decía, señor, sí, bueno, todos pasen, pueden ofrecer grado de aptitud, listo. No, tenía que analizar cada caso. Por eso era importante tomar el historial médico de la persona y luego contactarlo, hablar con ellos para saber cómo están, ¿ok? La última parte, se recomienda que los trabajadores con vacunación, nuevamente se recomienda, los trabajadores con vacunación incompleta o pendiente deben presentarse el servicio de seguridad y salud trabajo o quien haga sus veces para completar su esquema de vacunación y retomar el trabajo presencial, remoto, mixto, de acuerdo a necesidad. Y acá hubo otra consulta. ¿Nosotros vamos a vacunar? No, no es así. Si se puede realizar, enhorabuena. Si tienen lugares, hay varios sectores que lo pueden realizar, enhorabuena. No, en este caso lo que te está diciendo es que tienes que gestionar que estas personas que no han completado su vacunación las completen, señores. Y hay lugares específicos del ministerio donde pueden completar su vacunación. Entonces hay que tener un flujograma para derivación. Primero, tener la lista de trabajadores. Conocer cuántas vacunas tienen. Recuerdan que ustedes tenían una ficha epidemiológica de los trabajadores sobre el tema de COVID por la pandemia, de COVID-19, pues se conocía el número de vacunas que tenían todos ellos. 3 vacunas a más, estábamos un poco más tranquilos en su desarrollo. Bueno, si se identifica una persona que tenga un menor número de vacunas, entonces tiene que conversarse con la persona e indicarle, apoyarlo para que vaya a donde se pueda vacunar. O sea, para que no quede en el aire. Porque si una persona inició el proceso de vacunación, simplemente no ha completado por N variables, información que no es totalmente clara, desconfianza en el tiempo, N variables. Se sensibiliza a la persona y se le deriva para que establezca. Si tu organización decide vacunar internamente, tienes que hacer la gestión respectiva, la cual es un poco más compleja, debo decir. Así que yo recomiendo que deriven sin ningún problema. A eso se refiere este punto como tal. Con vacunación incompleta o pendiente, deben presentarse servicio para el servicio, ojo, o quien haga su veces para completar el esquema. ¿Cómo? Derivando a la persona. Si lo van a realizar ustedes mismos, aclaro, no hay ningún problema. O sea, si lo pueden realizar, enhorabuena. No todos pueden realizarlo. El 624 habla de disposiciones para el regreso o reincorporación. O sea, si no tuvo o tuvo COVID, pero ahora va a regresar al trabajo. Y acá hay un tema muy importante porque ha habido confusión entre lo que es el grado de aptitud médico-ocupacional que se ha dado en las organizaciones. Quien decide, debo decirlo, no es del estado de salud de la persona. Solo puede ser el médico ocupacional o el personal de salud encargado interno, cuando está trabajando directamente en la organización, o externo, a veces es un outsourcing, cual sea el esquema que tenga, cual sea el esquema que tenga. Pero esto es muy, muy importante recalcarlo, estimados, porque esto ha tenido doble interpretación. Quiero mencionar, para determinar si la persona iba a trabajar remoto, presencial o mixto, se mencionaba que se debía hacer un análisis según el nivel de riesgos de la persona, nivel de riesgo por disposición al COVID-19 y adicionales. En este caso dice, mire, la información clínica disponible, antecedentes o informes médicos o data médica. ¿Qué significa? Significa los exámenes médicos o ocupaciones previos. Informe médico, de repente yo me estuve tratando con mi cardiólogo y tengo mi última receta, también esa información sirve. Tuve algún manejo con mi EPS por un control preventivo, no tiene nada que ver con el tema ocupacional. Me tomé estos exámenes adicionales, el laboratorio también me sirve. Significa que yo colecto esa información como médico ocupacional y la analizo. La información clínica disponible debe ser valorada
por el médico del Servicio de Salud y Seguridad del Trabajo o quien haga sus veces. Lo que pasa, acá voy a entrar a otra consulta que hicieron. Primero, el médico analiza esta información para dar una conclusión. Que su conclusión, aclaro, no va a ser apto para el puesto, va a ser un apto durante la pandemia, que aún manejamos mientras dure el estado de emergencia sanitaria, que a la fecha actual está hasta finales de febrero de 2023. ¿Ok? Emergencia sanitaria, a la fecha actual está hasta febrero de 2023. Entonces, debe ser valorada por el médico del Servicio de Salud y Seguridad. Permítanme, no he colocado mi puntero. De Servicio de Salud y Seguridad del Trabajo. Es el médico del servicio. O quien haga sus veces para apreciar el estado de salud y riesgo laboral individual de cada trabajador. O quien haga sus veces. Lo que pasa es que ha ocurrido que en algunas organizaciones no se ha tenido un médico ocupacional, pero se ha tenido un médico. Quizás no cumpla los criterios, es verdad, quizás no cumpla los criterios de médico ocupacional según las modificatorias del RM 312 del año 2011 y obviamente todas las modificatorias que han estado en el camino. Sí, puede ocurrir, pero esto no exime de que pueda seguir gestionando el proceso de COVID-19, porque la cantidad, y hay que ser sinceros, la cantidad de médicos ocupacionales a nivel nacional es menor a la cantidad de organizaciones que requieren médico ocupacional. Ni siquiera un médico trabajando en 6, 10 empresas cubre la necesidad nacional. Entonces, aclara, el médico del Servicio de Salud y su trabajo, o quien haga sus veces, aclara también que en este proceso también está el médico externo, que también realiza labores. No todos son los médicos de la organización, algunos son externos que realizan la vigilancia de salud ocupacional de las mismas. La vigilancia de salud ocupacional, el médico llega a hacer su función y a veces, como les aclaro, no existe el servicio, o el servicio existe como nombre y es este escritorio con este computador. 2 escritorios. En ese escritorio se encuentra el ingeniero de seguridad, acá me encuentro yo el médico ocupacional. Sí, eso puede formar el servicio. Puede ser tan simple como un espacio o toda un área diseñada, desarrollada. Entonces, hablamos para que valoren la información. Toda la información sirve. Pero quiero aclarar esto, para cerrar la idea, no representa, no reemplaza el examen médico ocupacional. Es información que se ha colectado de antecedentes y otros informes que se tenga de la persona, porque el mismo trabajador te entrega. Yo tengo un trabajador que tiene leucemia, le pido su informe, del último informe que ha tenido su médico tratante. Un trabajador que tiene un cuadro psiquiátrico, le pido el control de su psiquiatra mensual. Esa información. Ellos han cortado estos vínculos en algunas enfermedades crónicas, sí, pero les cuento que la mayoría, al menos lo que he estado gestionando en estos meses, tienen el control vía virtual. No digo que todo sea presencial, por lo menos vía virtual, y se desarrolla sin ningún problema, se analiza la información. El otro punto que está determinando es que los trabajadores que se encuentran en alguno de los grupos de riesgo definidos por el médico ocupacional realizan trabajo presencial remoto mixto de acuerdo a la necesidad de servicio. Claro, los trabajadores que se encuentran en alguno de los grupos de riesgo definidos por el médico ocupacional, ¿cuáles son los niveles de riesgo? Que hablamos de riesgo bajo, mediano, alto, muy alto. Esa clasificación todavía se mantiene. Se mantiene para análisis, no se mantiene para clasificar a las personas, pero se mantiene para análisis. Incluso en la lista de trabajadores que se regula en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19. En este punto en particular, debo mencionar que el médico va a analizar a cada uno en forma individual para determinar cómo gestionar y cuidar su salud para que pueda realizar su actividad de acuerdo al riesgo de su puesto de trabajo. Qué diferente que yo tenga un trabajador que esté en una actividad que está en su oficina, aislado, o de repente un soldador que trabaja en el taller solo con contacto con su compañero soldador. Qué diferente a que tenga una persona que esté en recepción, en atención al cliente, que ya se reactivó todo. Y con el tema de que algunos deben y no deben utilizar mascarillas, es todo un caos. Bueno, pero esta persona que está haciendo atención, que era el riesgo mediano, atención a otras personas, se han implementado medidas, en muchos casos medidas de barrera. Si existe una barrera entre la persona que atiende y las personas externas, entonces ya no existe la posibilidad de contacto y mucho menos el contagio, o se reduce la probabilidad, para estar claros. Se reduce la probabilidad. No es lo mismo que atender directamente a atender con una barrera en medio a través de una mirilla baja. Cambian las características. Eso es lo que se analiza. El médico analiza el estado de salud de la persona y analiza las condiciones en las cuales trabaja. Y no es la misma en todos los lugares. En los mismos puestos de trabajo no son las mismas condiciones. Entonces, los trabajadores que se encuentran en algunos de los grupos de riesgo definidos por el médico ocupacional realizan
grupos de riesgo. Recuerden que estamos hablando para el tema de diabetes, hipertensión no controlada o refractaria, cuando hablan inicialmente, cuando hacían esa clasificación, condiciones que puedan incrementar cuadros severos de COVID-19. Y también evalúa el puesto de trabajo, porque ya vimos arriba que evaluábamos la tarea. ¿Qué tan probable es que me pueda contagiar con este tipo de actividad? Y con eso definen trabajo presencial remoto mixto. Pero este trabajo, yo no digo, señor, usted va a trabajar en presencial, señor, usted va a trabajar en remoto, señor, usted va a trabajar en esto. No, eso lo decide la organización, normalmente a través de recursos humanos. Ellos dicen, esta persona, Juan, debe trabajar, lo necesitamos en trabajo presencial. Entonces, el médico lo que va a hacer es cuando analiza el estado de salud de Juan y analiza las tareas del puesto de atención al cliente, hagamos cuenta de recepción, analiza si el riesgo se incrementa o no se incrementa en esta situación. La necesidad de la presencialidad, virtualidad o trabajo remoto o la mixtura de ambas surge en la organización. Y el médico te establece y te dice, esta persona en sus condiciones puede hacer esta labor en trabajo presencial. Entonces, ahora le dices, esto es lo que puede hacer. Y la organización dice, yo necesito que esté en este puesto, entonces se puede hacer. Si de repente la organización dice, no, porque el único que puede hacer es este puesto, no tengo otra opción. Eso, quiero aclarar, no condiciona al médico a que necesariamente diga, sí, tiene que trabajar al 100% en trabajo presencial en esta modalidad. No, sino lo que hacen es, para que esto funcione, miren, no es decir no, es analizar y decir, para que esto funcione, necesitamos que en esta recepción coloques un atril o una vitrina o algo similar que pueda generar un aislamiento de la persona externa por la condición que tiene la persona. Y con eso reducimos el riesgo. Se gestiona el riesgo para poder hacerlo viable. Todo parte. Si me dice que no lo requieren en trabajo remoto, igual el médico analiza y dice, a ver, esta persona sí puede hacer trabajo presencial y remoto, y lo registra. Que lo necesiten en remoto no es problema. Ya está. No es, es remoto, vayan todos, no analizo. No, hay que analizar cada uno de los casos, cada estado de salud de cada trabajador para poder justamente dar las recomendaciones respectivas. La organización determina la necesidad del tipo de actividad que desarrolla la persona, presencial, remoto, mixto. El médico analiza si eso es viable, considerando el estado de salud de la persona y las condiciones actuales. Debo aclarar que hoy en día, siendo sinceros, la mayoría de personas con y sin factor de riesgo pueden realizar actividad laboral presencial, sí. Solamente hay que tener claro una cosa, para que esto sea viable al 100%, se requiere conocer que esa presencialidad esté controlada, gestionada. De esa forma sería viable. Pero si me dices que tengo un puesto en los cuales nadie usa mascarilla, en los cuales no tiene un método de barrera y que atiende pacientes en un hospital en el área de neumología, entonces estamos hablando pues de una persona, la persona es susceptible, tiene varios factores de riesgo para cuadros severos de COVID. Eso es diferente. ¿Se dan cuenta? Eso no puede existir. Supuestamente se han implementado las medidas. Lo que estoy presentando es la peor situación que no debería existir porque se entiende que se han implementado medidas para COVID y a la fecha actual, y además, mi trabajador aún no está completamente vacunado. Es la peor situación. Pero si está vacunado, no, es que está vacunado, que trabaje, no está bien, es que está vacunado es algo bueno, pero déjame hacer el análisis completo porque son muchas variables. Ese es el trabajo grande que ha hecho el médico, o que está haciendo el médico ocupacional para poder definir estos conceptos. Este punto de la 675, perdón, del 6.57 es un tema que aclaró un punto que estaba también dudoso entre los colegas. Disponer que la definición de valoración de la aptitud o certificado de aptitud, miren, valoración de la aptitud o certificado de aptitud o evaluación de la aptitud en la presente directiva consiste en la evaluación médica realizada por el médico del Servicio de Seguridad del Trabajo. Significa que si tú vienes, vas a ir a trabajar, yo, médico personal de la empresa, voy a analizar tu caso, te voy a evaluar, voy a analizar tus documentos, los registros que me diste, vieron los puntos anteriores, tu último examen médico ocupacional si lo tuviste, el informe de tu médico tratante, voy a analizar tu tarea, la ventilación, todos los puntos, y voy a determinar la aptitud o certificado de aptitud. ¿Pero para qué? Para que pueda continuar trabajando durante la emergencia sanitaria. Y te aclara, y esto es importante que ahora, qué bueno que lo hayan aclarado, pero sé que algunos lo están viendo diferente en el enfoque según la lectura, no reemplaza la aptitud médico-ocupacional de un examen médico-ocupacional que pertenece a un protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guía diagnóstico.
¿Según quién? La RM 302 del año 2011. Significa que apenas, si el médico considera que el trabajador debe pasar algún examen adicional para poder concluir, tienes que enviarlo a pasar ese examen. En algunos casos ya están pasando el examen médico ocupacional completo y es válido, mientras estén controladas las condiciones. Todavía sigue restringiendo la espirometría. Perfecto. Si requiero o no, para que yo pueda dar la actitud con la información que tengo este trabajador, no tiene ninguna regulación de su médico tratante, no tiene exámenes médicos ocupacionales previos hace 2 años, de marzo de 2020, de hecho de 2019, 2018 en algunos casos, no lo tiene, no puedo concluir, no sé cuál es su estado de salud porque lo puedo evaluar, pero hay variables que necesitamos exámenes adicionales. Opción 1, que pase el examen médico ocupacional. Opción 2, que pase exámenes con su médico tratante o exámenes específicos por su condición para poder saber que está controlado por lo menos la condición que era principal en su caso. Si no, el médico ocupacional no va a poder hacer esto, no va a poder valorar la aptitud o certificado de aptitud durante la emergencia sanitaria. Hagamos de cuenta que no tomas un examen médico ocupacional. Entonces, tu obligación es, hagamos de cuenta que no lo tomes y que has asumido la responsabilidad y está apto para el puesto, sigue trabajando. Apenas cierra la emergencia sanitaria, se reactivan al 100% los exámenes. Se reactivan los exámenes médicos ocupacionales. Habría que ver cómo está el estado del tema de contagio, no solamente por el SARS-CoV-2, sino también por el tema de el virus símico. Y realmente tenemos varias situaciones que podrían presentarse. Entonces, no reemplaza a la aptitud, a lo que llamaban el CAMO, Certificado de Aptitud Médico Ocupacional. Este es un certificado de la aptitud de la persona durante la emergencia sanitaria. Por eso es que el médico puede emitirlo sin, después de haber evaluado. No es a ojo cerrado. Puede emitirlo sin un examen médico ocupacional porque no reemplaza el certificado de aptitud médico ocupacional, sino es para la aptitud durante la emergencia sanitaria. Quede claro eso. Y en otro punto, que fueron estos registros. En este caso, que estuvieron preguntando, sí, se derogó, no 14 días, ya no son 14 días. Tampoco el tema de trabajador vacunado, ya no es una obligación para el tema trabajo, retiraron este término. No es que no existe el término, se retiró para efectos de esta normativa. Y el tema de registro también del plan de COVID, ya nos está, ya nos tiene que enviar al ministerio. Algunos lo están enviando por un tema, simplemente dice, mejor lo enviamos para tener claro que no ocurrimos en ninguna falla. Pueden enviarlo, no hay un problema, pero en realidad ya no es requerido. Y otro punto importante, dentro del mismo, que era la gestión en CENSOPA, que yo lo mencioné, que tampoco se está ya realizando directamente, el registro del plan en el CENSOPAS, y el más grande, quizás, que donde sí tuvimos varias preguntas, es este punto. Pues, permítame que me acerque acá. Sí, se derogó este anexo 8. Esta clasificación de nivel de alerta extremo, muy alto, alto, moderado, donde las personas que estaban en un puesto de trabajo de muy alto, no podían trabajar, o si no estabas vacunado tampoco, ya no funciona, ya no se aplica. Esto acá ya no se aplica. Se aplica. El criterio de un trabajador, tenga o no tenga factores de riesgos para que pueda trabajar, depende del análisis del puesto, la ventilación, las tareas, la ventilación del puesto, importantísimo. El médico va a evaluar si otras variables, va a considerar también el hecho de estar vacunado o no está vacunado, pero para ver si es altamente probable o poco probable que la persona pueda tener un cuadro severo en caso que se contagie. Primero, cuán probable es que se contagie, y segundo, cuán severo sería el caso. Que a la fecha actual realmente se ha reducido significativamente, si uno es sincero, a todos estos procesos, Entonces, eso es lo que quería recalcarles el día de hoy. Recuerden que hay un anexo adicional en la misma, solamente como dato, el anexo 10 que tiene que ver con el tema de las mediciones para COVID, perdón, las mediciones de CO2. Y te dan todo un esquema de cómo hacer la medición, la altura, metro y medio del piso, de la superficie en realidad de trabajo, de dónde está la persona, el antes y el después, estado vacío, cuando esté ya lleno el mismo lugar. Te explican justamente la variación de 400 partículas por millón para determinar que sí debes tomar alguna medida. Por si acaso, uno no espera que pase la diferencia en medición, momento basal, lugar vacío, al momento cuando están las personas. Si esto pasa a las 400 partículas, hay que implementar algo. Si es menor, hagamos de cuenta que tengo una variación de 450 partículas por millón. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No pueden trabajar? No. Me preguntaron sobre el tema, entonces, ¿se prohíbe el trabajo? No, lo que tienes que hacer es gestionarlo. Aumentemos la ventilación. ¿Esto ocurrió en qué condiciones? Dos formas que puedes mejorar
el ambiente cuando tienes una variación de más de 400 partículas por millón. Número 1, lógico, incrementar la ventilación. Hiciste la medición con personas, ventanas cerradas, abramos las ventanas, mantengámoslas abiertas, puerta también abierta. No funcionó. O plan B, si tengo 20 personas en esa área, reduzcamos de 20 a 10 personas. Porque reduciendo el número de personas, se reduce el nivel de CO2 que se concentra en ese ambiente. Entonces, miren, estás jugando con el tema de ventilación, estás jugando con la variable cantidad de personas en lugar de trabajo. Las dos funcionan perfectamente para poder hacer la medición. Obviamente hay que hacer mediciones varias. Les sugiero que esta medición la hagan a lo largo de la semana para manejarlo rápidamente. No es muy complicado. Pero si me dicen que tienen un ambiente con 2 ventanales enormes, a un ambiente de unos 20 metros cuadrados, y tengo 2 ventanales de 3 metros cuadrados cada uno abierto, ese es un lugar ventilado, incluso bajo cualquier criterio o procedimiento según diseño de ambientes diseño y ventilación de ambientes, pero maneja muy bien los amigos en higiene cuando hablamos sobre el tema de áreas ventiladas. Recuerden que pueden revisar el concepto de síndrome de edificio enfermo, que también contribuye mucho a entender mejor estas dinámicas, y lo que son las mediciones ambientales del lugar de trabajo. Ojo, lugar de trabajo cerrado, lugar de trabajo cerrado. Cerrado no significa que no tenga ventanas, cerrado significa que puede estar puerta cerrada, ventana cerrada, pero también podrían abrirse para el tema de ventilación. Y así como esto se fue midiendo, también se dio todo un manual, los valores para que puedas comparar, la forma de medición y finalmente cómo debes registrar estos valores para una posible fiscalización. Antes de cerrar esta sesión, quiero solamente mencionarles que hay algo que es importante que he visto. La sintomatología se tiene que seguir reportando. Sigue siendo un requerimiento de fiscalización. El plan de COVID se tiene que seguir cumpliendo. Sigue siendo un requerimiento de fiscalización. Se entiende que después del mes de septiembre, justamente a razón de la RM675 del año 2022, se tuvo que haber actualizado el plan con estas nuevas medidas. Así que tómenlo en cuenta porque la no actualización de la misma implica que no están cumpliendo estas nuevas medidas, por lo menos no en el plan, y es fiscalizable. Y número 3, la fiscalización no solamente abarca el mes actual, va a abarcar desde marzo del 2020 hasta la fecha actual. Sí, pueden pedir todos los registros anteriores. Punto principal, sintomatología, estimados. Bien, traté de responder todas las preguntas que estuvieron acumuladas, que nos llegaron al correo en razón de unos eventos anteriores que realizamos y también por lo que habíamos compartido en la sesión anterior. Y debo mencionarles que dentro de todo lo que hemos desarrollado, esto lo que busca no es generar polémica, sino lo que busca es socializar información, conocimiento y también algunos datos que pueden, que es bueno aclararlos porque no es necesario ir a una charla para poder, a una charla grande para poder entender ciertos puntos. Y si tienen dudas, consulten al mismo Ministerio de Trabajo. Totalmente. Pueden ustedes escribir a la página del Ministerio de Trabajo, te dan respuesta sobre si tienes alguna duda sobre el plan. Igualmente al Ministerio de Salud, con total libertad. Espero que les haya servido y estamos ya, nos falta solamente una sesión más para cerrar todo este ciclo de ESEP online que hemos desarrollado para poder justamente cubrir dudas a razón de lo que surgió hace ya varios meses, más de 10 meses, en razón de preguntas sobre normativas legales, porque cambió mucho el tema de la pandemia, muy fuerte. ESEP es una sociedad científica de agronomía y sociología que busca ampliar el tema de conocimiento a nivel nacional e internacional. Hemos tenido el apoyo de muchas personas a nivel internacional y además hemos podido contribuir al país, contribuir como debe hacer una sociedad científica. Y ahora juntando información para el desarrollo de información científica, pero en otro nivel ya, a nivel de publicaciones que espero pueda servirles a todos ustedes. Bien, solo con esto, también mencionarles que ergonomía es equilibrio. Ese es el lema que tenemos nosotros desde hace ya mucho tiempo. Ergonomía es equilibrio. Y si podemos apoyar en el tema de la prevención de COVID-19, eso ayuda al equilibrio también de la sociedad. Muchas gracias, mi nombre es Armando Laverano, agradecido por su tiempo y espero que tengan una buena semana y puedan desarrollar lo que tengan en mente y los proyectos que estén desarrollando. Muchas gracias de antemano, un gusto.